Bueno, ¿qué uso se está dando a los polígonos industriales de Medina del Campo? Esa es la pregunta que lanzamos hoy a nuestros contertulios. ¿Qué medidas se podrían tomar no solo para su uso, sino también para su promoción o explotación? ¿Cómo hacer que las empresas se asienten en los polígonos o se instalen aquí en Medina del Campo? ¿Cómo consideran que es el aspecto que dan al consumidor, al empresario o al inversor las zonas industriales de Medina del Campo? ¿Están bien explotados? Esa es la pregunta que les lanzamos hoy a nuestros contertulios. Javier Cuevas, buenos días. Buenos días. Luis Manuel Pascual, buenos días. Hola, muy buenos Alberto días. Arranz, buenos días. Buenos días. Bueno, la pregunta la lanzo directamente. ¿Están bien explotados los polígonos industriales de Medina del Campo? ¿Cómo está ese suelo? Bueno, yo creo que para que la gente entienda un poco el debate, hay que ver quién son los que verdaderamente desarrollan los polígonos industriales. Los polígonos industriales son dos empresas públicas las que han sido las encargadas de desarrollar los polígonos a lo largo de los años de democracia. Primero fue una que es estatal, que es el SEPES, donde nosotros tenemos un polígono, que es el antiguo polígono, que es donde estaba un centro, donde se empezó las industrias, y luego la Junta de Castilla y León empleó una empresa pública llamada Gesturcal para desarrollar otros polígonos. Nosotros el polígono Gesturcal es el que nosotros llamamos el Francisco Lobato, ¿no? Una vez que ellos quieren desarrollar e industrializar, ponen una normativa. Yo me he quejado muchísimo de las normativas que ellos ponen, porque al final las normativas están para que haya una igualdad a la hora de poder montar una empresa, ¿no? Y para que os hagáis una idea, en el primer polígono, la normativa del SEPES era que una vez comprado la parcela, antes de 3 años, tendrías que tener tu empresa montada, tu nave construida. Con lo cual, algunos emprendedores se echaron para atrás ante la incertidumbre de si podrían o no podrían cumplir las condiciones. Pero, por ejemplo, a los especuladores no le echó para atrás y los especuladores compraron el resto del polígono, sin que nadie hiciera nada. Y cuando pasaron los 3 años, 4, 5, porque hay que recordar que hasta el boom del 90 casi no se empezó a construir verdaderamente el polígono del SEPES, el polígono antiguo que aquí llamamos, hoy en día incluso quedan parcelas sin desarrollar, pues eso verdaderamente a mí me parece que no se ha sido justo, sobre todo con aquellos que tenían una idea de emprendedor. Y en el polígono Francisco Lobato, para no alargarme mucho, luego entraré, había una normativa donde una vez comprada la parcela, tú tenías un mes para presentar el proyecto en el ayuntamiento, ¿no? Y el polígono Francisco Lobato, que nos toca muy de cerca porque hubo una grandísima demanda, recuerdo más de 360 empresas que quisieron entrar, tenía unas restricciones como que no podías hacer almacenes y donde se primaba un poco los puestos de trabajo. Pero al final tanto las dos empresas públicas, tanto el SEPES como Gesturcal, parece que se dedicaron más a vender parcelas, a cumplir la normativa, a vender las parcelas y se interesaron muy poco de lo que se montaba en esos polígonos. Misión que yo siempre he demandado que tenía que haber entrado también el Ayuntamiento de Medina del Campo o la Corporación, porque es al final, a lo largo del tiempo, al que les iba a afectar. Y no me quiero extender más. Luego entraré, pero quería hacer un pequeño repaso de cómo ha llegado. Sí. Yo no quiero hacer tanto hincapié en el pasado, ya se han visto los resultados, creo que fueron alarmantes en su día, y lo que quiero entrar es sí a lo que puede hacer el Ayuntamiento hoy en día para corregir esta pérdida de capital que hemos sufrido en Medina del Campo, de empresas. Y lo primero que se ha hecho, como se debe hacer para cualquier ámbito, es hacer un análisis del contexto, un análisis de la situación, de dónde venimos, hacia dónde queremos ir. Para esto se hizo un análisis DAFO, que ayudó al Ayuntamiento a ver las fortalezas que tiene nuestro municipio frente a las no tanto, y he de decir que todo el mundo sabe ya las fortalezas que tenemos en nuestra localidad, como es la localización geográfica, la centralización, la cercanía a Madrid, donde las empresas que trabajen directamente con Madrid tienen más fácil la salida de sus productos para luego gestionar la producción y la venta. Luego también Medina tiene una gran calidad de vida, tiene una población media de 22.000 habitantes, lo que hace que sea una ciudad amable, no tenga tráfico, los trayectos sean cortos. También ese ambiente semiurbano del que hablamos, que tenemos el ambiente núcleo urbano y luego en la zona exterior más rural. Hay posibilidades de invención de nuevos apartados de I+D, estamos suficientemente equipados. Pues todas estas son las fortalezas, y luego
sabiendo ya cuáles son nuestras fortalezas, tenemos que pensar hacia qué mercados nos queremos dirigir. Por ejemplo, unos mercados que serían principalmente potenciales sería el sector vinícola de las bodegas, la industria agroalimentaria, como ya hay alguna empresa, el turismo, que de cierta manera está creciendo en los últimos años en Medina y se está haciendo uno de los estandartes del empleo, como ciudad de servicios. También se puede fomentar otros tipos de turismo que nos quedan por desarrollar, como puede ser el deportivo y luego el ayudar a los emprendedores de nuestra localidad, porque les hay. Y insisto, hay muchas personas bien cualificadas en nuestra localidad que se están teniendo que ir a otros sitios, pudiendo invertir en Medina del Campo, y les tenemos que facilitar pues con ayudas fiscales, bonificaciones en tasas, etcétera, pues que se queden aquí en Medina del Campo. Alberto. Pues sí, como bien decía Javier, pues quizá hace unos años, cuando empezó ese primer polígono, el SEPES, que algunos de nosotros casi éramos unos babies cuando todavía, bueno, y sin casi, éramos unos canijos cuando eso empezó a surgir en Medina del Campo, se planteó pues quizá mal desde un principio. No sé si por parte de la Junta de Castilla y León y de los organismos que financian este tipo de proyectos, pero sí que es verdad que con esas normativas, esas restricciones que en su momento se pusieron para que esas empresas se implantaran, pues no llegó a consolidarse estos polígonos de una manera fuerte, lo cual ha repercutido a lo largo de los años, obviamente, pues en la incursión de empresas nuevas en Medina del Campo. Esas restricciones que quizá hacían que el empresariado no se acabara de arriesgar a implantarse en Medina del Campo, pues hicieron que se especulara con todos esos terrenos, y eso a la larga pues nos ha pasado factura. Luego, por otro lado, Pascual está diciéndonos pues todas las cosas que puede hacer un ayuntamiento pues para mejorar o para ampliar no solo los polígonos, sino el empleo en sí mismo. Hay que decir que un ayuntamiento no tiene competencias en empleo como para poder desarrollar. Lo único que puede hacer un ayuntamiento es tener la inventiva de crear planes que generen unas condiciones, vamos a decir, un poco favorables para que las empresas les resulte atractivo acercarse a esta Medina del Campo. ¿Cómo? Pues bien a través de los cursos de formación, como estaba diciendo, bien a través de esa ventanilla de emprendedores para facilitar todos los trámites empresariales que pueda tener una nueva actividad económica en Medina del Campo, bien sea a través de esas bonificaciones fiscales también que ayuden a la empresa a implantarse, pero poco más puede hacer un ayuntamiento, más que facilitar esa manera de rebajar impuestos a la hora de implantarse en Medina del Campo. A partir de ahí, yo creo que Medina lo que tiene que hacer, como siempre, es reinventarse de alguna manera a través de todas estas propuestas que puede hacer. Hay un plan de inversiones externas que está tratando de trabajar el Ayuntamiento de Medina del Campo con los grupos políticos, en los cuales se intentará pues, posicionar a todas esas parcelas que hay ahora mismo pendientes de ser explotadas o de compra incluso por parte de ese empresariado, tanto local como de fuera. Pero ahora mismo lo único que podemos hacer es intentar facilitar pues, la eliminación de trabas burocráticas y las bonificaciones fiscales que podamos un poco poner desde el ayuntamiento, bien sea a través de los impuestos de actividades económicas, el IAE, o a través de esos impuestos de construcción, bajando un poco esa fiscalidad. Javier. Yo discrepo en una parte. Estamos quitándole peso al ayuntamiento, ¿no? Y sin entrar en las responsabilidades de que tenga en cada momento sus corporaciones, yo creo que sí que han tenido una responsabilidad fundamental. No le quito peso, Javier, simplemente pongo el contexto que muchas veces, a través de las legislaciones actuales, los ayuntamientos no pueden tomar las medidas que muchas veces... No, pero sí te he entendido. Lo que quiero intentar explicar es que cuando aquí viene el SEPES, el primer polígono que viene el SEPES, tiene una normativa. El ayuntamiento tiene que estar pendiente de que esa normativa se cumpla. Porque verdaderamente las normativas solo han tenido restricciones a aquellos que querían invertir, porque los que querían especular no tenían ningún tipo de restricciones, porque se han saltado la normativa. Lo que hablaba al principio. Y sobre todo el Francisco Lobato. Y todavía el ayuntamiento actualmente el ayuntamiento tiene una obligación con el tema del Francisco Lobato. Las normativas del polígono Francisco Lobato era que antes de un año
esos proyectos estuvieran en el ayuntamiento. Y me da igual que no estuviera gobernando entonces el Partido Socialista, que en ese momento estaba gobernando el Partido Popular. Se tenía que haber preocupado que eso se cumpliera. Se tenía que haber preocupado de a quién le daba las parcelas y a quién no le daba. O sea, esa dejación de funciones… ¿Cuál fue el motivo de esa dejación de funciones? Una dejación total de funciones, de no interesarles para nada quién venía, quién no venía, cuando verdaderamente era un momento bollante para hacerlo. Y hoy en día todavía hay una responsabilidad del ayuntamiento y le tocará a los que están hoy aquí. Porque, claro, yo comprendo que hay más dificultad. La Junta de Castilla y León ha cogido y ha deshecho el Gesturcal. Ahora, ¿quién vas a preguntar? Gesturcal no existe, pero existirá en la Junta de Castilla y León. Nuestro problema es que ahora mismo te vas a ir, viene una empresa para una superficie de una empresa de 500, 1000 metros, 800, y casi no tenemos suelo industrial para darle. Y resulta que tenemos los polígonos vacíos y no tenemos un suelo industrial. ¿De quién? Esa gestión, ¿quién la tiene que hacer? Sí. El Ayuntamiento de Medina del Campo. Y el Ayuntamiento de Medina del Campo, del cual participamos todos los ciudadanos, porque quiero recordar que en ese polígono Francisco Lobato todos hemos dado el 15% para el abaratamiento de las parcelas, y esas parcelas no tienen que estar en propiedad de ninguna persona que no vaya a invertir, y si no tendrán que estar en disponibilidad para que la pueda comprar al precio que se fijó en su día y al precio que hemos puesto todos para que se pueda montar cualquiera. Y eso es una gestión actual y la tiene que hacer el ayuntamiento. Sé que es compleja porque ha desaparecido Gesturcal, pero habrá que enterarse de quién y cómo son esas parcelas, si se van a desarrollar o se pueden ofrecer a las posibles nuevas incorporaciones. Y luego otra de las cuestiones fundamentales que no hemos hablado, que para mí también ha marcado un desarrollo, fue lo de el polígono Escaparate. El polígono Escaparate, ante la dificultad de hacer un gran polígono ahí, no se opta ni por el SEPES ni por Gesturcal. ¿Qué es lo que se opta en hacer? Una fórmula urbanística que se llama novación sobre terreno rústico. Es decir, usted me trae un proyecto y nosotros hacemos que ese terreno rústico, hacemos una novación para que sea industrial. Esos terrenos rústicos, casi regalados, porque se compran regalados, porque se compran a precio de rústico, pues para que os hagáis una idea, pues entonces más o menos valía 3.000 pesetas el metro, hablo de las pesetas, y una parcela podía valer 1,5 millones de pesetas, es decir, vale 50 veces más en industrial que en rústico. Pero nosotros y los medinenses, y yo estoy de acuerdo, y me pareció una buena fórmula para la implantación de grandes empresas que necesitaran espacio. Pues ese terreno no deja de ser de los medinenses, o por lo menos una parte importante la tienen los medinenses. ¿Cuál es la responsabilidad del ayuntamiento? La responsabilidad del ayuntamiento es que tenemos, por ejemplo, una parcela como es la de Prefabricados del Noroeste, que es un terreno nuestro, que es un terreno que nosotros se lo cedimos para una actividad, y ahora lo tiene un banco. El ayuntamiento y los servicios jurídicos del ayuntamiento deberían de actuar para que un banco no se pueda quedar con el patrimonio de los medinenses. Y si ese contrato se firmó para hacer algo específico, como eran los prefabricados del Noroeste, eso ahora mismo, una vez que esa empresa ha quebrado, el suelo, yo no sé cómo ni de qué manera le había dado el crédito, pero hay un contrato firmado donde está solamente para un uso y cuando deja de hacer ese uso, la parcela tiene que revertir de nuevo a los medinenses. No puede estar ahora mismo en propiedad de un banco. Esas son las cuestiones, porque el ayuntamiento está muy bien que ahora mismo ponga normativa y yo estoy 100% de acuerdo que ponga todo lo que sea para que sea atractivo venir a invertir en Medina del Campo. Pero a la vez que hacemos una cosa, tenemos que preocuparnos de sí que nos importa la historia cuando la historia tenemos parcelas vacías, parcelas que tienen bancos que son nuestras y que podrían utilizar para otras empresas. No digo que las utilicemos para otros. Lo que pasa es que la desaparición de ese gestor, de esos terrenos, pues sí que ha creado algún tipo de vacío legal en el cual ahora mismo, pues claro, hay que investigar un poco por dónde se mueven los hilos ahora a nivel de los polígonos que gestionan estas instituciones por encima de los ayuntamientos y claro, tendremos que ver qué tipo de normativa o qué normativa aplicar para que esas empresas que no han cumplido con su función cuando se le cedió esa parcela en el momento adecuado para hacer, como bien decías, un uso concreto, pues ahora mismo, claro, pues si no han cumplido, pues habrá que… En el caso de Alberto, en el caso de la… puntual, no, digo, en el caso de los polígonos es una cosa, pero en el caso, por ejemplo, del polígono Escaparate, no hay ninguno, es el ayuntamiento directamente, y no ha intervenido absolutamente ninguna institución regional. Son contratos que ha firmado el ayuntamiento y son contratos que tendrá que recuperar y tendrá que estudiar el ayuntamiento a ver cómo están para que haya una reversión de esa parcela para la población de Medina del Campo y sobre todo para volver a poner a disposición de cualquier otra empresa que quiera invertir. El problema lo conocemos y por qué sabemos de dónde deriva y lo que no tenemos que plantear ahora es cómo solucionarlo.
y evidentemente el ayuntamiento está trabajando en ese orden de cara a solucionar todos estos problemas que son difíciles de resolver en muchos casos, pero que nos tenemos que poner al día y nos tenemos que organizar con sentido común y saber cómo vamos a ir solucionando estos problemas, hacer una hoja de ruta y luego, una vez que estos problemas del pasado les vayamos solventando, empezar a trabajar por cómo crear nuevo tejido industrial. Por ejemplo, ahora... yo creo que se puede ir a la vez. Sí, se puede ir a la vez. A la vez, no, lo estoy diciendo. Una cosa no quita la otra. Sí, sabes que las cosas de palacio van despacio muchas veces. Efectivamente. Y hay veces que no... Y sabemos cómo los estamentos públicos se trabaja y va más lento que en otros apartados de la vida. Pero bueno, ahora tenemos una oportunidad de modificación del Plan General de Ordenación Urbana y tenemos que aprovechar. Ya se han hecho reuniones con diferentes técnicos externos al ayuntamiento para ver en qué dirección podemos ir. Luego los mismos propios del ayuntamiento tendrán que valorar esta lluvia de ideas, entre comillas, que va a hacer el sector privado y entre todos, porque es interés común de todos los medinenses, ya sean de un color o de otro, que intentar avanzar y crear este nuevo tejido industrial, como estoy diciendo. Quizás yo soy... ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy más conocedor del Plan General de Ordenación Urbana, que ha sido el mayor despropósito que se ha hecho en Medina del Campo en muchísimo tiempo. Y digo que ha sido el mayor despropósito porque se estaba pensando en una Medina increíble, con campos de golf de 3.000 personas. O sea, algo surrealista. Bueno, de hecho, tan surrealista que ninguno... Bueno, eso lo pensó quien lo pensó en su momento. Digo que lo pensó, bueno, pues ahí está. Se pusieron muchísimas restricciones que en algunas, cuando se hicieron las modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana, que eso os ha tocado a vosotros, se han liberalizado algunas, como los usos y demás, y que está muy bien, pero tiene un montón de restricciones todavía que surrealistas. Yo os puedo comentar cosas como que alguien iba a poner una cocina de servicio y dice, no, pero media nave la tienes que dedicar a fabricar. Y dice, ¿qué voy a fabricar? Algo. Pues ¿quién pongo? Una máquina de chorizos y me pongo a fabricar. Ya, y si mañana esa media nave deja de fabricar, pues tienes que cerrar la otra media. Y dice, ¿pero qué me estás contando? O sea, cuestiones muy surrealistas. Es decir, surrealistas y veces que el propio ayuntamiento quería hacer una actuación y la misma normativa que había en planta ese ayuntamiento no nos lo permitía. Claro, entonces estaba pensando más en un desarrollo urbano bestial que verdaderamente en el asentamiento se hicieron verdaderas locuras, cosas que aquí tampoco nosotros lo hemos denunciado muchísimas veces, como son las zonas de oportunidad, que no tenían ningún sentido de zonas industriales, hacer zonas de oportunidad para que hicieran zonas de chalés en medio de verdaderas zonas de polígonos, no tenían. Pero lo fundamental, que creo que también es gran parte del debate, es el crecimiento propio que tiene Medina del Campo. El crecimiento propio que hemos tenido, desgraciadamente para nosotros, ha sido la caída del suelo de las personas que están trabajando en el sector industrial y la gran subida de la zona servicios. Hoy en día, el otro día le decía yo a un empresario en Medina, sería capaz de crecer 10.000 personas más sin poner un solo servicio y realmente tendríamos capacidad para dar y abastecer. Y es un poco en el análisis que haces del DAFO, en las debilidades realmente que tiene Medina del Campo. Una de las grandes debilidades es el diferencial entre servicios y zona industrial que tiene, porque eso nos hace muy volubles a la crisis, nos hace que tengamos que hacer muchas actuaciones. Pero hay que ponerse en el contexto actual, quiero decir, Medina... Obviamente, yo creo que todos lo entendemos, ha cambiado. Industrialmente ha habido una caída con la desaparición de sectores. No es que haya cambiado, es que ha tenido una caída importante. La crisis obviamente ha afectado a Medina del Campo de lleno y los sectores más fuertes que tenía Medina del Campo, como bien podían ser ese sector de las energías renovables con MADE, el sector del mueble, metalúrgico, efectivamente, pues eso ha desaparecido y tenemos que tener ya un poco la capacidad de asimilar la realidad que nos toca vivir, por lo cual habrá que reinventar de alguna manera. Estaría muy bonito que vinieran las grandes empresas a invertir en Medina del Campo, a esos polígonos, pero realmente ahora mismo lo que sostiene la economía en Medina del Campo es el sector comercio, el sector autónomo, el sector servicios, como bien estabas diciendo, y un poco, pues por ahí también tenemos que apretar un poco nuestro cinturón y crear medidas que favorezcan todo ese sector servicios y todo ese sector de los autónomos sin
descuidar, obviamente, que puedan venir esas grandes empresas, que siempre vamos a tener la puerta abierta para darles la bienvenida y además con los brazos bien abiertos. Totalmente. Pero tenemos que ponernos en la tesitura que nos toca vivir y tendremos que reinventar. Por ejemplo, a través de desarrollo local estamos viendo pues un montón de iniciativas ahí que se están sacando desde el Ayuntamiento del Campo para facilitar a todos esos emprendedores pues esas mejoras para que puedan implantarse en Medina del Campo. Y yo creo que es eso, que tenemos que reinventar Medina de alguna vez, ¿no? Sí. Y poner ya de una vez un horizonte a las industrias, a los planes de mejora de Medina del Campo, un horizonte a unos cuantos años vista, porque muchas veces los planteamientos les queremos hacer en el tiempo, en el ahora, y no nos damos cuenta de que necesitamos una evolución en el tiempo y un buen plan para poder desarrollar Medina en el futuro. Sí, desde el Ayuntamiento creo que tenemos que ser valientes y buscar esos nichos de mercado donde esté establecida ya una I+D, mirar más allá, proyectos de futuro, no que ya estén consolidados, sino mirar más allá y ¿por qué no?, jugárnosla un poco en sectores que ya tenemos experiencia, como en las bodegas, en la industria agroalimentaria, que ya he dicho, pues atraer a este tipo de industria innovadora. Quizá ahora mismo son los sectores más fuertes que podamos tener aquí para poder atraer ese tipo de sectores. El sector intentar industrializar, atraer al sector secundario, porque lo he dicho antes, que Medina se ha convertido en una ciudad de servicios, ya sea por la comarca, ya sea por el turismo que año tras año va creciendo, pero tenemos que dar un impulso más, y ese impulso del sector secundario nos se va a hacer crecer en número de habitantes de una forma importante. Y desde el Ayuntamiento, con estos planes de formación, con estos planes de bonificaciones para nuevas empresas, se ha hecho un inventario también de naves en Medina del Campo para que podemos ofrecer a todo aquel que esté interesado. Vivero de empresas que se creó, el coworking, sí. Además que es una forma nueva de trabajar. Mira, todo este tipo de actuaciones. Sí, yo estoy de acuerdo con que tenemos que intentar conjugar. Yo siempre he sido de las personas que ha pensado que unas cosas no impiden las otras. Mira, yo os cuento un caso de mérito que hemos tenido todos, ¿no? El mueble es verdad que ha caído, pero también es verdad que nunca se le ha reconocido al mueble, nunca se le ayudó al mueble, nunca se le hizo nada al mueble. Nadie analizó la precariedad que tenía el mueble en Medina. Nos pilló tarde ya, nos pilló el toro. No, digo en lo que toca, no digo a esta generación, ni que sí. Pero que han pasado, yo no me refiero a ninguno en concreto, sino me refiero a todos en general. El mueble, nadie vio su precariedad. Podíamos haber hecho una oficina de exportación, podíamos haber hecho una oficina donde les hubiéramos ayudado a autogestionarse, ayudarse mutuamente para la distribución comercial. Podíamos haber hecho muchísimas cosas. La verdad es que Medina del Campo no ha estado muy cerca de sus empresas. Es más, las exposiciones que fueron las últimas que han quedado han sido una pieza motora de atracción de público, porque aquí los domingos ahora no lo es, desgraciadamente para ellos, y seguirán luchando para intentar que lo sea, pero eran una empresa motora porque venían cientos y cientos de personas que luego se quedaban en Medina del Campo, y tampoco se les ha hecho nunca muchísimo caso a las exposiciones, ni se les ha ayudado muchísimo. Pero es verdad que en el último tiempo se les ha ayudado. Pero tenemos que intentar crecer. Y está muy bien la zona de servicios, pero tenemos uno de los deméritos que tenemos que hacer es intentar igualar la zona industrial. Eso es, sí. Le tenemos que intentar igualar para no ser tan predecibles cuando vengan las crisis, no ser tan predecibles, porque a mí que abran 10 zapaterías más, por ejemplo, por ponerte un caso, es que al final no va a ningún lado, porque al final lo único que debilitan es el trozo de pastel que tienen. Por eso necesitamos volver a recuperar ese sector industrial, que es cuando verdaderamente en Medina se movió un poco más. Yo creo que en su día se fue ciertamente conformista, cuando la cosa iba medianamente bien, hubo un conformismo y no había esta valentía la que pegó ahora. Y no entiendo muy bien por qué, cuando teníamos que mirar de caras a ser una ciudad y dejar un poco de ser un poco menos pueblo y empezar a tener vistas, un horizonte de ciudad urbana y más cómoda para todos. Yo creo que, como bien estabas diciendo, Medina quizá no ha tenido nunca esa capacidad de autoanálisis, de prever quizá lo que se nos venía encima. Siempre hemos sido conformistas, como bien estaba diciendo Pascual, y es verdad que no hemos sabido interpretar los tiempos que vienen. Y eso pues nos ha hecho de alguna manera pues perder esa visión que tiene que tener cualquier ayuntamiento para poder reinventarse, que es lo que estábamos diciendo al principio. Y eso es lo que nos falla un poco a los medinenses. Por eso se está haciendo especial hincapié en el emprendedor, en las personas, en las empresas,
para que reinventen de alguna manera pues el tejido comercial o industrial que pueda haber. Un empresario pequeñito pues quizá no va a poder abrir una gran nave, pero bueno, tenemos el ejemplo de la gamba aquí en Medina, por ejemplo, por poner un ejemplo, que hemos visto como un mercado que nadie se hubiera puesto en la cabeza que hubiera venido a Medina del Campo a crear desde cero unos langostinos que se están exportando a todo el mundo y que ya están vendidos de antemano. Pues fíjate, ahí tenemos un buen ejemplo de cómo poder instalar en Medina del Campo una empresa de un nuevo sector que jamás íbamos a pensar que en el Zapardiel hubiéramos tenido aquí, por decirlo de alguna manera graciosa, perdónenme, pero bueno, que íbamos a tener pues un sector como el sector del langostino. Pues aquí está. Lo que hay que tener muy en cuenta también es la formación. La formación Claro. que se ofrece desde los centros educativos, instar a la Junta que nos traigan pues, formación especializada. Por ejemplo, vamos a tener una reunión con Educación próximamente para intentar atraer pues, formación superior de módulos que están, por ejemplo, a Santa Espina, Sería importantísimo. de enología, de ganadería y demás, porque tampoco hay que desatender al sector primario. Claro. Y es una oportunidad que ahora con la innovación, hay hasta drones por las vides que son bastante atrayentes para la juventud, que ya no es lo que era antes. Y ahí quería hacer especial hincapié porque es muy importante también la formación para crear unos empleos de formación Al final, cualificada. lo que nos preocupa es el empleo, ¿no? Porque yo creo que Medina lo que ahora mismo demanda, aparte de la residencia y otros temas, es que haya empleo. Medina del Campo ahora mismo... Es la preocupación número uno de Medina vecinos. y de muchos sitios, pero obviamente también hay que formar a esas personas que están en desempleo y, por ejemplo, yo aquí tengo marcado ese curso de Tu Marca Personal que está haciendo Desarrollo Local, que es un curso que, por ejemplo, pues insta a esa persona que está en desempleo a diferenciarse dentro de las redes. Ahora mismo también hay que competir por el empleo a través de las redes, pero tú tampoco te puedes dejar esperar a que llamen a tu puerta para que te den el empleo. También el mismo parado pues tiene que poner las medidas necesarias para estar en la red y para que las empresas soliciten también su servicio como demandante de empleo. En este sentido han comenzado también apenas hace una semana el programa dual de empleo para desempleados con un taller innovador, que es el primero en Castilla y León, como es el de la capacitación deportiva para actividades deportivas y demás, y luego el de atención sociosanitaria, que ayudan a esa persona que está muy bien diciendo, que está en paro, perdida, pues también. que vaya formándose, que no se desanime, que siga estando en el mercado laboral, porque si entramos en la dejadez, al final perdemos todo. Mirar, nosotros tuvimos mala suerte de que se pinchara tan pronto la burbuja inmobiliaria, realmente. Tuvimos mala suerte porque si hubiera durado la burbuja inmobiliaria 3-4 años más, la descentralización de Madrid podría haber ocupado, porque realmente todo lo que ha pasado en Guadalajara, en zonas de Guadalajara, en zonas de Toledo, ha sido todo producto de la descentralización de Madrid, que se han ido porque todas esas empresas e industrias, de las cuales yo estuve viendo unas cuantas, lo único que querían era trasladarse por el tema de que sus suelos valían muchísimo dinero y casi les merecía más trasladarse y poner en valor los terrenos que tenían, ¿no? Aquí, justo antes en el 2007-2006, vino el SEPES para intentar hacer un estudio, hizo un estudio de una posibilidad de polígono industrial, porque Medina con Toledo era la única zona que tenía 2 kilómetros de recta del tren, y justamente donde sería ahora Gomendnarro, por la zona de Gomendnarro, vino a hacer un estudio que además le recibí yo al director del Tesoro y el del SEPES, como él les conocía por otro motivo, y me llamaron y estuvimos viendo los terrenos, ¿no? Es verdad que hay que intentar reivindicar también en el Estado que para nuevas proyecciones industriales tenemos una zona muy buena ahí, una zona que tiene la parte del tren, tiene vías donde pueden cargar para un tipo de industria, Sí. ¿vale? Una industria pesada, quizá. Tendremos que seguir intentando reivindicar eso. Pero es verdad que nosotros contamos ahora, además del sitio, contamos con una ventaja competitiva y contamos con una zona que está funcionando muy bien. La agroalimentación, que está dando valor añadido, que se sabe que ahora mismo lo único que trata es dar valor añadido al producto agrícola, está funcionando muy bien. Hay que reconocer que es una industria que es la que mejor está funcionando. Emergente total. Y la que menos problemas tiene la crisis. De hecho,
Creo que las ampliaciones que han llegado al ayuntamiento y demás vienen fundamentadas por parte de empresas que se dedican a este sector, ¿no? Esto de tener que estar muy cerca de tu producción, de tener la fábrica o la factoría cerca de la producción, nos puede beneficiar mucho a Castilla en general y a sitios como Medina en particular. Yo creo que en el polígono Escaparate tenemos, y sé que se ha hecho un estudio de los suelos que tiene el ayuntamiento y no de los suelos, hay que seguir trabajando porque, aunque tengamos que seguir haciendo innovaciones sobre terreno rústico, que a mí no me preocupa en absoluto, siempre y cuando vengan empresas y cumplan por lo que vienen y por lo que le cedemos el terreno, y me parece una buena solución, me pareció una buena solución en su día y me sigue pareciendo, debemos de tener esa oportunidad. Y sí que yo creo que nosotros deberíamos de intentar, que aunque se está haciendo, intentar mejorar esos sistemas donde cualquier empresario, cualquier empresa pudiera acceder a ver toda esta documentación, pudiera acceder a ver qué ventajas fiscales, qué tipo de suelos o parcelas podemos ofrecerles. Es decir, a una empresa le podemos ofrecer una parcela de 50.000 metros, pues si podemos ofrecérsela, tiene que verlo en algún sitio y de alguna manera tenemos que llegar a esa gente y que diga, sí, me pueden ofrecer una parcela de 50.000 metros, me la pueden ofrecer a este precio cedido o lo que sea, y voy a tener estas ventajas fiscales a la hora de hacer mi factoría. Como se decía antes, se está preparando un inventario de naves, los locales, de naves, de suelo, de costes, de bonificaciones fiscales, de pues todo el conjunto que un empresario pueda tener en cuenta a la hora de poderse implantar. Yo creo que cuando saque ese trabajo y se ponga a disposición de la Cámara de Comercio de Valladolid, de las demás cámaras de empresarios y demás, pues yo creo que, hombre, vamos a tener un pequeño pasito más avanzado para que todas esas empresas que con incertidumbre no saben muchas veces dónde implantarse, pues vamos a tener ese aliciente Medina del Campo, que vamos a poder conocer todos esos datos de primera mano para que esas empresas puedan ya tener un trabajo previo hecho, que quieras o no, es una gran carga de trabajo que le quitas a la empresa, de estudios de mercado, de valoración, eso de la mano implantación. De la creación de una marca de Medina. Eso se está trabajando ahora mismo a través de la Cámara local. Y con la creación de esta marca comercial de Medina del Campo, haciéndola atractiva y teniendo un dossier de posibilidades para las empresas, creo que va a ser mucho más fácil. A golpe de clic también. O sea, dentro de las posibilidades que tiene el ayuntamiento para atraer empresas. Mirad, hay un tema, alguien me dijo una vez, y dice, Javier, lo cuento como anécdota, me dijo una vez, Javier, yo no sé al final cómo van a acabar vendiendo las cosas, pero al final hay que transportarlas. Alguien las tendrá que transportar. Y creo que para mí uno de los grandes futuros que puede tener Medina del Campo también es apostar por esa zona que está en la carretera de Olmedo, que sé que estaba en los remanentes, pero este año se va a hacer solamente una parte para poder seguir haciendo. El centro de transportes hoy en día puede ser también un dinamismo y un motor. Ya no solo por darle esa ventaja a las empresas que están ya en el polígono Escaparate, sino porque él solo pueda ser ya dinamizador. Pero estamos viendo con la normativa que el suelo mismo pero lo que quiero decir es, hablo de nichos que existen ahora mismo, es decir, el otro día me enteré que en muchas gasolineras le están cobrando 5 euros por entrar con un camión, porque hay muchas personas que luego no entran a la cafetería y están haciendo ya. O sea, hay ahí un nicho de personas que quieren descansar, que quieren hacer otra serie de cosas. Está claro. Y por eso me parece que también es muy importante intentar utilizar nuestra zona estratégica de como es Medina del Campo, en el paso entre Madrid y la zona norte, para aprovechar esos nuevos nichos que pueden aparecer. Es verdad que mañana podrás vender desde una plataforma online, desde donde quieras, pero alguien le tiene que llevar el producto. Y esta zona estratégica también Medina tiene. Yo sé que son muchas cosas que hay que abordar, pero creo que Medina del Campo y desde un ayuntamiento se tiene capacidad para abordar unas y está trabajando también en otras. O sea, no son unas o hago una o hago la otra. Desde luego hay que ir trabajando. Es una cosa que no nos caracteriza, pero vamos, yo siempre lo he dicho, lo he defendido. Uno de los grandes valores para crear empleo o nuevas empresas, nuevos nichos de mercado, vamos a decirlo, es el sector patrimonio.
el patrimonio, la misma rehabilitación. Yo pongo un ejemplo muy claro. Si, por ejemplo, claro, esto tiene que ser a nivel estatal, que cambie las leyes y la visión sobre este tema, pero si el gobierno central pusiera en marcha un plan de rehabilitación, estamos hablando de que España, concretamente Castilla y León, es la comunidad en donde hay más patrimonio abandonado de todo el mundo. No vamos a hablar solo de Europa, sino de todo el mundo. Tenemos castillos, tenemos iglesias, conventos, tenemos patrimonio derruido por todos los lados. Si el Estado pusiera en marcha un plan, pues no te voy a decir el plan que hizo Zapatero de volver a reasfaltar para crear unos puestos de trabajo, pero si esos puestos de trabajo se crearan en función del patrimonio abandonado, se podrían crear nuevos recursos y nuevos empleos. Y es lamentablemente lamentable en este país todo lo que tenga que ver con escarbar en la tierra no gusta. Y tenemos yacimientos para crear empleo realmente. Yo lo que no entiendo es cómo el Estado español, pues sí, permite una burbuja inmobiliaria que en un momento dado puede venir bien para generar empleo, pero que hemos visto que a futuribles son devastadoras esas políticas. Pero sí se podría crear una burbuja inmobiliaria patrimonial. Por ejemplo, el ayuntamiento ahí, por ejemplo, no tiene mucho donde puede tocar, hacerlo justo ahí. Pero sí que puede buscar la financiación privada. Por ejemplo, poniendo en valor el Hospital Simón Ruiz, que se está enseñando y se está mostrando. Pero los inversores no tienen el punto de mira puesto en Medina del Campo. Eso hay que ser realistas. Bueno, hay que trabajar para que lo pongan. Eso es a lo que me refiero. Los inversores ahora mismo no tienen puesto el punto de mira en casi nada, porque estamos en un momento. Pero un inversor sabe, por mucha crisis que haya, si algo le va a dar rentabilidad, él va a venir y va a invertir. Bien. Eso, el dinero está ahí. Pero la rentabilidad te la da la seguridad a futuro y demás, porque estos no son proyectos para mañana, ni para dentro de un año, ni para dentro de 5. Es verdad que hemos descubierto que existen nuevos nichos, como por ejemplo, ahora mismo todo el tema de la enología y el turismo enológico está abriendo nuevos nichos de mercado, ¿no? Nosotros tenemos balneario, tenemos aquí bodegas, no tenemos las bodegas que deberíamos de tener en Medina del Campo, porque todas han ido... Lo mismo brevemente vamos a recuperar algunas de las pero que se han ido implantando, que son las grandes olvidadas, y en Medina hay unas cuantas. Se han ido implantando en otras localidades, que está muy bien, en la zona, que al final no deja de ser valor para todos, pero tenemos que intentar, de alguna manera, estar cerca de los empresarios, cerca de las empresas, porque más allá de crear, que yo creo que es el demérito que hablábamos al principio, el no haber estado cerca de ellos, el no haber intentado ver un poco su futuro, haberles ayudado, haber hecho que Medina del Campo es lo que es toda la sociedad, todo nuestro patrimonio, todas nuestras empresas. Esto es lo que forma un conjunto de una sociedad, y quizás a las empresas nunca se les prestó demasiada atención. Y por eso cayó el mueble. También yo soy de las personas que creo que por eso cayó el mueble, porque aquí se le ocurrió una idea genial a alguno de estas macroideas, cuando simplemente haber puesto un poco de orden en la fabricación, haberles ayudado en la exportación, haber abierto otra serie de cosas, hubiera valido. Todavía seguimos teniendo exposiciones de muebles. Espero que se esté a la altura de ayudarlas. Y espero que ahora mismo Medina del Campo, creo que lo de Medina Ciudad del Mueble en cuanto a fabricación nos va a costar mucho si alguien quiere volver a fabricar. Pero bueno, por lo menos intentar que cualquiera que sepa, porque aquí tenemos una gran cantidad de profesionales del mundo del mueble, y espero que sí que me gustaría, si yo de verdad mañana celebraría con champán una empresa que venía a Medina del Campo, ojalá. Sería una gran fábrica de muebles, sobre todo por la cantidad de profesionales que tenemos en paro en el mundo tenemos del mueble. La mejor mano de obra de España, sin duda, a nivel de manufactura de muebles. Y yo creo que lo que te iba a decir, que hay que hacer una lectura también no solo local, hay que hacer una lectura nacional o incluso europea, si me apuras, porque estamos viendo que las políticas europeas han tendido a dejar al sur de Europa un poco en el sector servicios, como estamos hablando, y han desestructurado un poco toda la industria un poco más competitiva, ¿no? Los sectores más fuertes, hombre, todavía queda algo del automóvil, por suerte en Valladolid, y por suerte que nos toca aquí en Medina, que muchos trabajadores pueden ir a Valladolid. Tenemos la mano de obra más barata de casi toda Europa. ¿Pero por qué la tenemos? Porque las políticas de instancias superiores han hecho que España o Grecia o Portugal, Italia se conviertan en los países pobres realmente, los que hagamos un poco del sector servicios nuestra bandera, pues para que vengan los jubilados a pasar sus últimos días a este país. Es verdad, nos han convertido en los últimos años, después de la burbuja inmobiliaria, España, de las políticas europeas,
dadas, a mi entender, de la mano del gobierno actual en la nación, pues han hecho que España y esos países un poco del sur de Europa se conviertan en la morralla. A nivel nacional, perdiendo la oportunidad de la energía renovable, que es un sector al alza en el resto del mundo. Poner ese impuesto al sol en uno de los países que podemos además sacar pecho de bien sol que hace y de las energías renovables, en donde Medina encima ha sido uno de los grandes referentes, y además desde los años 70. Y además demostrado en investigación y desarrollo. Es rentable. Se han cargado una industria. Es rentable, lo que pasa es que claro te enfrentas con otro tipo de lobbies que no te permiten. Lo que pasa que en este crecer. país, por desgracia, no gobiernan los políticos. Gobierna quien gobierna. Y lo voy a dejar ahí. Bueno, no voy a entrar en las confabulaciones. Todo el mundo sabe que yo estoy en contra del impuesto al sol y claro. Además creo que si hemos tenido el ministro de Industria de toda la vida ha sido el señor Y más Soria, interesado, claro. que no he visto ya no el primer ministro de Industria, el primer ministro en general, que ha sido capaz de cargarse. Como todo el mundo conoce mi animadversión hacia el tema, que podíamos haber sido, de hecho éramos ya una potencia y la hemos perdido, éramos una potencia tanto en fabricación como en instalación. Y en I+D también. Y Medina del Campo estaba incluida. Claro. Y lo hemos perdido. Y entrando un poco en el tema general, mirad, es cierto que a nosotros nos afecta muchísimo las políticas por el tema de los sistemas de crecimiento. El sistema de crecimiento de los años 90-95 se basó también en una gran parte en el consumo interno, ¿no? Donde al final, cuando tú crecías a un 3, a un 3,5%, verdaderamente esa riqueza sí que llegaba y la gente lo veía, y eso llegaba al consumo, y ese consumo hacía que las ciudades, las zonas de servicios, pues pudieran respirar. Es verdad que tenemos un sistema de crecimiento en los últimos años. Este año mismo vamos a crecer al 3,2%, pero ese 3,2% no se ha visto trasladado a la sociedad. No es real, claro. No se ha visto trasladado a la sociedad, no se ha visto trasladado a que los ciudadanos tengan más dinero, a que tengan consumo interno. Todo eso en poblaciones Todo lo contrario, como... la población en general se ha empobrecido. Claro, en poblaciones como Medina del Campo, al no existir eso, no trasladarse a la sociedad, tiene una doble conjetura, porque claro, si eres una ciudad donde prominentemente eres de servicios y no le ha llegado esa riqueza y esos crecimientos, no le llegan a las personas, difícilmente pueden consumir. Este sistema nuevo de crecimiento a Medina le viene muy mal, realmente muy mal. Puede venirle bien a lo mejor a zonas industriales, no lo discuto, pero lo que es en nuestra zona le viene francamente francamente te digo que hay que mal. hacer una lectura más elevada de lo localista. Independientemente de que lo digo como lectura, al final no nos exime de decir esto es lo que están haciendo, y como no lo podemos cambiar, tendremos que ajustar las velas para intentar hacer otras cosas. Y creo que en unos años volverá a crecer. No se nos irá la cabeza tanto con los gigantes campos de golf, ni se nos irá la cabeza tanto con otras cosas. Tendremos un plan general de ordenación urbana más adecuado. Y espero tanto, que la reunión con los... y espero que la reunión que ha habido con la gente del sector aporte las ideas suficientes, sobre todo para cosas tan surrealistas como, por ejemplo, una estación de GLP. En una nave se podía hacer, en la siguiente no, la siguiente sí, en la siguiente no. Y se entera cuando ya tenía la nave. Y aleatoriamente uno sí, uno no. O sea, cuestiones surrealistas que se han implantado. Espero que las reuniones que se tienen con los técnicos se saquen todas esas pequeñas deficiencias. Primero, que hacen que se tarde mucho en abrir los negocios. Luego, segundo, hay que intentar poner a la Oficina de Urbanismo en condiciones para que no retrase. Contamos con un arma, que es la declaración responsable para los pequeños comercios, para poder hacerla, y eso te da una viabilidad que solo tienes que presentarla, y desde aquí lo digo porque se lo he explicado a muchísima gente. Si vas a hacer una reforma para abrir un comercio o algo, con una declaración responsable la presentas en el ayuntamiento, al día siguiente la puedes hacerlo. Y me gusta decírselo a la gente porque se pasa días, es que no me han mirado el proyecto, es que tú no necesitabas proyecto, me gusta decirlo. Pero aún así hay que intentar fomentar la agilidad en un departamento de urbanismo que yo creo que tiene suficientes personas como para que verdaderamente los proyectos no estuvieran ahí. Hay que intentar poner normativas dentro del ayuntamiento para que, y esto que voy a decir sé que puede doler a quien corresponda, es decir, aquellos proyectos que sean generadores de empleo, que tengan unas prioridades y que no estén en una cola, que eso puede hacer desistir de la inversión a quien la vaya a realizar. Sí, estamos de acuerdo, claro, todos. No podemos hacer que ese proyecto, y sabemos que todos van por orden de entrada, pero tendremos que tener algunas medidas internas en el ayuntamiento, que proyectos que sean generadores de empleo
Y no digo que tenga ningún trato especial, pero que tenga una prioridad porque las inversiones son muy volátiles y nosotros tenemos que hacer que una inversión de alguien que quiere entrar en Medina del Campo en muy poquito tiempo la pueda estar realizando y materializando en Medina del Campo. Y para eso necesitamos que nuestros técnicos se empiecen a formar, técnicos de urbanismo, que verdaderamente se formen en cómo hay que tratar a la gente. Pero hay que cumplir también. No, hay que cumplir, pero aquí el gran problema, y es que no quiero abrir el otro debate, que sería el urbanismo, aquí el gran problema es que tú no te puedes mirar a ver cuánto tiene la cimentación, sino que la nave cumple las condiciones y las exigencias del Ayuntamiento de Medina del Campo. Con las cláusulas sociales y medioambientales también tenemos un papel que jugar ahí. Entonces tenemos que intentar que el Departamento de Urbanismo funcione correctamente y sobre todo, cuando se vayan acabando ciertas cosas que se están trabajando en ellas, hacer que a la gente les llegue, hacer que la gente las sepa. Intentar fomentar más esa comunicación directa, porque yo creo que se ha avanzado mucho, por ejemplo, y lo comenté siempre mucho con los servicios sociales, que había que hacer que la gente supiera a qué tiene derecho. Yo creo que cuando se vayan acabando ciertas cuestiones que se están trabajando en el Ayuntamiento, tenemos que ser suficientemente capaces de trasladarlas para que la gente sepa qué puede hacer, los cursos, qué puede hacer. Bueno, esta mañana sabes que se ha presentado esa app Medina 21, que bueno, va a ser una herramienta ya directa para que los ciudadanos puedan participar en esos procesos o en la información que el Ayuntamiento puede dar a disponer a los ciudadanos. Yo creo que herramientas de esas van a ser muy útiles a la hora de poder tener la información de primera mano para y va a ayudar al Ayuntamiento a escuchar, porque si una cosa tenemos que hacer es escuchar tanto a los ciudadanos como al sector privado para estas reformas de normativas, escuchar, ver las necesidades que hay. Agilizar un ayuntamiento yo creo que es base para todos estos luego, temas que estamos nivel tratando. técnico, pues pedir consejo y agilizar todos estos trámites que al final van a ir en bien de todos. Bueno, yo espero que la gente por lo menos lo conozca y sobre todo hay tres potenciales. Yo creo que no es ninguna crítica, ¿vale? Al revés. Hay tres sectores que tenemos que son los que verdaderamente tenemos que trabajar. Uno que es con las personas que están paradas, otra con los emprendedores. Yo creo que estos dos sectores le estamos trabajando bien porque por lo menos se le está dando formación, incluso competencias que creo que ha habido problemas con la Junta de Castilla y León porque eran asumir incluso competencias que no son propias. Hay que cambiar los epígrafes hay para que cambiar que los se pueda... epígrafes. O sea, algo surrealista, que tengas que cambiar un epígrafe para poder ayudar a la gente. Sí, o sea, eso no se entiende, no se concibe. No se concibe desde el punto... Desde luego. Y creo que sí que tenemos una parte que ahí es donde hemos andado más flojos, y no es una crítica, es una crítica constructiva, el intentar... a las grandes, medianas y grandes empresas, intentar llegar hasta ellas, no llegar hasta ellas, sino que vean las facilidades, que disponemos de suelo, que disponemos de medidas inversoras, que Medina del Campo está dispuesto a ayudar a todo el mundo que se quiere implantar. Digamos, esa motivación que es más difícil de trasladar porque no está en un sector o está en un ámbito geográfico mucho más grande, nos cuesta mucho más trasladarlo, pero tenemos que seguir. Voy a insistir en que se está trabajando fuertemente, además, a través de la Cámara de Desarrollo Local y de todos los políticos que estamos inmersos en este plan un poco de inversiones externas, se está trabajando fuerte pues para dotar de una información a todas esas empresas grandes o pequeñas que puedan recurrir a Medina del Campo como zona de creación de empleo y de empresas. Y me voy a tomar lo que decía, hacernos ver, la creación de marca. Se está haciendo mucha incidencia, yo creo. Me voy a tomar el permiso, con el permiso de la moderadora, como ya veo que quedan solo 3 minutos, me voy a tomar el último minuto para esperar que el día 27 a la 1 en Medina del Campo estemos la mayor cantidad de gente de Medina reivindicando algo que creo que es necesario, y darle voz a aquellos mayores que están solos en casa, que son muchísimos, los que no tienen posibilidad de ir a una residencia privada, que están en su casa porque ni ellos ni su familia tienen la posibilidad de pagar los 1.200 euros, y que nosotros como personas y los que tenemos voz se la tenemos que dar. Y el domingo 27 a la 1 espero que Medina demuestre que sí que quiere esa residencia y que sí que defiende a sus mayores. Yo desde aquí también te agradezco el llamamiento que estás haciendo, que lo estás haciendo a diario, todos los medios de comunicación. Yo creo que esta vez, Medina, tenemos que ir a una. Y ya de una vez, de lado los colores. Esta vez sí que no hay porque colores. Es beneficio para nuestra localidad. Esto es una cosa que tenemos que salir todos a la calle a demandar, esta residencia, que es necesaria y obligatoria para nuestros mayores en Medina del Campo. Y tenemos que pensar que tenemos que salir a la calle y tenemos que reivindicar este espacio. Porque va a ser calidad de vida
para nuestros mayores y para nosotros, que algún día esperamos serlo también. Sí, pero que la gente no se quede en su casa, de verdad, que salga, que forme parte de esta reivindicación, de verdad. Sí, la foto es importante y Medina y la Plaza Mayor de Medina Campo está llena. Alguien en la Junta de Castilla y León tendrá que ver. Es que es clave, además. Y es clave para todos que se vea que verdaderamente Medina quiere una residencia de la tercera edad. Y por eso espero que los medinenses, padres, hijos, aprovechen el domingo a la 1 para estar en la plaza y que saquemos una foto y podamos trasladar una foto de unión, una foto de decirle a la Junta de Castilla y León que Medina necesita esa residencia, que quiere esa residencia y que llevamos muchísimos años hablando de dimes y diretes, pero al final la residencia está sin hacer. Y es un proyecto que yo creo que necesitamos empezar cuanto antes. Y sobre todo por el lema, queremos residencia ya. Y residencia pública para aquellas personas que no puedan pagar una residencia privada. Día 27 a la 1 del mediodía, convocatoria, por supuesto, a la que están llamados todos los medinenses y comarcanos, porque eso va a afectar también a la comarca. Muchas gracias a Javier Cuevas, a Luisma Pascual y a Alberto Arranz por estar esta mañana con nosotros.